En esta segunda parte vamos a escuchar a la mística Emmerich relatar sus visiones acerca de una crisis universal que nosotros estimamos se corresponde especialmente con nuestra época, pues son contadas cronológicamente como ocurridas después de haber escuchado que el demonio iba a ser desatado por un tiempo, unos 50 o 60 años antes del año 2000, es decir, en tiempo aproximado a la Segunda Guerra Mundial. Nótese que ella ve a los demoledores de la Iglesia de Cristo trabajando incesantemente por su destrucción, y que nuevamente describe como a un grupo vestido con los atributos de la masonería. No obstante, siempre alude a que finalmente estos hijos de las tinieblas son vencidos por nuestro Señor Jesucristo y su ejército de luz infinita. Creemos que existe una gran similitud con estos tiempos y es la razón de estos videos. Esperemos les guste y no se olvide de activar las notificaciones en la campanita que está abajo a la derecha. La tormenta. Vi una gran tormenta venir del norte. Avanzaba en semicírculo hacia la ciudad de Alta Torre, Viena, y se extendía también hacia el poniente. Vi a lo lejos combates y surcos de sangre en el cielo por encima de varios lugares, y vi acercarse infinitas desgracias y miserias para la Iglesia. He visto en esta villa, Roma, terribles amenazas viniendo del norte. Vi el sacrificio de Isaac en el monte Calvario. La parte de atrás del altar estaba vuelta hacia el norte, los patriarcas colocaban siempre así el altar porque el mal venía del norte. Oh ciudad, Roma. ¿De qué estás amenazada? La tormenta está próxima. Mantente en guardia. Pero espero que permanezcas inquebrantable. Vi a Roma en un estado tan deplorable que la menor chispa podía prender fuego por todas partes. Vi a Sicilia en sombras, espantosa y abandonada por todos aquellos que pudieran huir. Un día, estando en éxtasis, ella exclamó en voz alta y gimió: veo la Iglesia completamente aislada y como completamente abandonada. Parece que todo el mundo huye de ella. Todo está en lucha a su alrededor. Por todas partes veo grandes miserias, el odio, la traición y el resentimiento, el conflicto, el abandono y una ceguera completa. Veo desde un punto central y tenebroso, y situado, parece ser, en Roma misma, partir mensajeros para llevar algo a varios lugares. Esto se hilde de su boca como un vapor negro que cae sobre el pecho de los oyentes y enciende en ellos el odio y la rabia. Oro ardientemente por los oprimidos. Sobre los lugares donde oran algunas personas, veo descender la luz, en otros veo descender espesas tinieblas. La situación es terrible. ¿Cuánto he rezado? Viena. Tuve la visión de una gran iglesia con una torre muy alta y muy artísticamente trabajada, situada en una gran ciudad, cerca de un largo río. El patrón de la iglesia era San Esteban y vi cerca de él otro santo que fue martirizado tras él. Cerca de esta iglesia, vi a muchas personas distinguidas, entre las cuales varios extranjeros, con delantales y paletas de albañil. Parecían enviados ahí para demoler esta iglesia que estaba cubierta de pizarra. Todo tipo de personas del país se unían a ellos, había incluso sacerdotes y religiosos. Vi a continuación a 5 hombres entrar en esta iglesia, la Catedral de Viena. 3 que parecían sacerdotes se habían revestido de ornamentos sacerdotales pesados y antiguos. Los otros 2 eran eclesiásticos muy jóvenes que parecían llamados a las santas órdenes.
Me pareció también que estos recurrían a la Santa Comunión y que estaban destinados a despertar la vida de las almas. De golpe, una llama partió la torre, se extendió sobre el tejado y parecía que todo se iba a consumir. Pensaba yo entonces en el ancho río que pasaba por uno de los lados de la ciudad, preguntándome si no se podría con su agua apagar el fuego. Pero las llamas hirieron muchos de los que habían puesto su mano en el trabajo de demolición, las llamas los cazaron y la iglesia continuó de pie. Sin embargo, vi que no se salvaría más que tras la gran tormenta que se aproximaba. Este incendio, cuyo aspecto era espantoso, indicaba en primer lugar un gran peligro, en segundo lugar un nuevo esplendor de la iglesia tras la tempestad. En este país ellos han comenzado ya a arruinar a la iglesia por medio de escuelas que entregan a la incredulidad. Vi una gran tormenta venir del norte. Avanzaba en semicírculo hacia la ciudad de la alta torre y se extendía hacia el poniente. Vi a lo lejos combates y surcos de sangre en el cielo por encima de varios lugares, y vi acercarse desdichas y miserias infinitas para la iglesia. Los protestantes se ponen por todas partes a atacar a la iglesia. París. En un lugar, me parecía que se minaba por debajo una gran ciudad en la que el mal estaba a sus anchas. Había varios diablos ocupados en este trabajo. Estaban ya muy avanzados y yo creía que con tantos y tan pesados edificios la ciudad se derrumbaría pronto. He tenido siempre a propósito de París la impresión de que debía de ser así engullido, veo tantas cavernas por debajo, pero que no se parecen a las grutas subterráneas de Roma con las esculturas que las decoran. La crisis universal. Cuando llego a un país, veo lo más a menudo en su capital, como en un punto central, el estado general de este país bajo forma de noche, de bruma, de frío, veo también de muy cerca las sedes principales de la perdición, yo comprendo todo y veo en escenas donde están los mayores peligros. De estos focos de corrupción, veo derrames y cenagales extenderse a través del país como canales envenenados y veo en medio de todo esto a gentes piadosas en oración, las iglesias donde reposa el Santo Sacramento, los cuerpos innumerables de santos y bienaventurados, todas las obras de virtud, de humildad, de fe, ejercer una acción que sofoca, que apacigua, que detiene el mal, que ayuda donde hace falta. A continuación tengo visiones donde los malvados como los buenos pasan ante mis ojos. Veo planear sobre ciertos lugares y ciertas ciudades, apariciones espantosas que les amenazan con grandes peligros o incluso con una destrucción total. Veo tal lugar derrumbarse de alguna manera en la noche, en otro, veo la sangre correr a ríos en las batallas libradas en el aire, en las nubes. Y estos peligros, estos castigos, no los veo como cosas aisladas, sino que los veo como consecuencias de lo que pasa en otros lugares donde el pecado está ya en violencias y en combates encarnizados, y veo el pecado devenir la vara que golpea a los culpables. Atravesaba la viña, la diócesis, de Saint-Layard, Múnich, donde encontré todo en sufrimiento como anteriormente y pasé por la viña de Saint-Liboire, Paderborn, donde trabajé en último lugar y que encontré en vías de mejora. Pasé por el lugar, Praga, donde reposan San Juan Nepomuceno, San Venceslao, Santa Ludmila y otros santos. Habían muchos santos, pero entre los vivos pocos sacerdotes piadosos y me parecía que las personas buenas y piadosas se mantenían escondidas ordinariamente. Iba siempre hacia el mediodía, tras esa subida hacia el nordeste, y pasaba delante de la gran ciudad, Viena, que domina una alta torre y alrededor de la cual hay muchas avenidas y barrios. Dejaba esta ciudad a la izquierda y atravesé una región de altas montañas, los Alpes austríacos, donde todavía había, por aquí y por allá, mucha gente piadosa,
especialmente entre aquellos que vivían dispersos. Después, yendo siempre hacia el mediodía, llegué a la villa marítima, Venecia, donde vi recientemente a San Ignacio y sus compañeros. Vi ahí también una gran corrupción, vi a San Marcos y otros santos. Iba por la viña de San Ambrosio, la diócesis de Milán. Me acuerdo de muchas visiones y de gracias obtenidas por la intercesión de San Ambrosio, sobre todo la acción ejercida por él sobre San Agustín. He aprendido muchas cosas sobre él y, entre otras, que había conocido a una persona que tenía, en un cierto grado, el don de reconocer las reliquias. Tuve visiones a propósito de ese asunto y creo que él ha hablado de ello en uno de sus escritos. Llegué a la casa de San Pedro y San Pablo, Roma, y vi un mundo tenebroso lleno de angustia, de confusión y de corrupción. Vi en esta ciudad terribles amenazas viniendo del norte. España. Partiendo de ahí, atravesé el agua, el Mediterráneo, tocando a las islas donde hay una mezcla de bien y de mal y encontré que los más aislados eran los más felices y los más luminosos. Después fui a la patria de Francisco Javier, España, porque yo viajaba en la dirección del poniente. Vi allí numerosos santos y vi el país ocupado por soldados rojos. Su jefe, el de España, estaba hacia el mediodía más allá del mar. Vi a este país, donde se encontraba el jefe, pasablemente tranquilo en comparación de la patria de San Ignacio en donde yo entré a continuación y vi en un estado espantoso. Vi a las tinieblas extendidas por toda esta región, sobre la cual reposaba un tesoro de méritos y de gracias provenientes de San Ignacio. Yo me encontraba en el punto central del país, Madrid. Reconocí el lugar donde, mucho tiempo antes, yo había visto en una visión a inocentes arrojados en una hoguera. Vi finalmente a los enemigos del interior avanzando por todos los lados y aquellos que atizaban el fuego arrojados ellos mismos a la hoguera. Vi enormes abominaciones extenderse sobre el país. Mi guía me dijo, hoy Babel está aquí. Y vi por todo el país una larga cadena de sociedades secretas, con un trabajo como en Babel, y vi el encadenamiento de estas cosas, hasta la construcción de la torre, en un tejido, fino como una tela de araña, extendiéndose a través de todos los lugares y toda la historia. El producto supremo de esta floración era Semiramis, la mujer diabólica. Vi destruir todo lo que era sagrado y la impiedad y la herejía hacer irrupción. Había una amenaza de guerra civil próxima y de una crisis interior que iba a destruirlo todo. Irlanda e Inglaterra. Desde este desgraciado país, España, fui conducida por encima del mar, aproximadamente hacia el norte, en una isla donde estuvo San Patricio, Irlanda. No había más que católicos pero estaban muy oprimidos, tenían sin embargo relaciones con el Papa, pero en secreto. Había todavía mucho de bueno en este país porque las personas estaban unidas entre ellas. De la isla de San Patricio llegué por encima de un brazo de mar, mar de Irlanda, a una gran isla. Estaba sombría, brumosa y fría. Vi por aquí y por allá algunos grupos de piadosos sectarios, el resto estaba todo en una gran fermentación. Casi todo el pueblo estaba dividido en dos partidos, y ellos estaban ocupados en intrigas tenebrosas y desagradables. El partido más numeroso era el más malo, el menos numeroso tenía los soldados a sus órdenes, no valía tampoco gran cosa, pero sin embargo valía más. Vi una gran confusión y una lucha que se aproximaba y vi el partido menos numeroso tomar el poder. Había en todo esto abominables maniobras, había traiciones mutuas, todos se vigilaban los unos a los otros y cada uno parecía ser el espía de su vecino. Encima de este país vi una gran cantidad de amigos de Dios pertenecientes a los tiempos pasados, cuantos santos reyes, obispos,
propagadores del cristianismo que habían venido de allí hacia Alemania a trabajar en nuestro beneficio, vi a Santa Walburge, el rey Eduardo, Edgar y también Santa Úrsula. Vi mucha miseria en el país frío y brumoso, vi la opulencia, vicios y numerosos navíos. Rusia. Desde ese lugar fui a un inmenso territorio, Rusia, completamente tenebroso y lleno de maldad, de allí surgían grandes tormentas. Los habitantes eran de un orgullo inusitado. Construían grandes iglesias y creían tener la razón de su parte. Vi que se armaban y que se trabajaba por todos los lados, todo era sombrío y amenazante. Vi ahí a San Basilio y a otros. Vi sobre el castillo de tejados deslumbrantes el maligno que se mantenía en las agujas. Mientras que todo esto surge como un desarrollo de los cuadros tenebrosos que veo en altierra en estos países, veo los buenos gérmenes luminosos que hay en ellos, dar nacimiento a escenas situadas en una región más elevada. Veo por encima de cada país un mundo de luz que representa todo lo que se ha hecho por los santos, hijos de ese país, los tesoros de gracia de la Iglesia que ellos han hecho descender sobre él por los méritos de Jesucristo. Vi por encima de iglesias devastadas planear iglesias en la luz, vi a los obispos y los doctores, los mártires, los confesores, los videntes y todos los privilegiados de la gracia que han vivido allí, entro en las escenas donde figuran sus milagros y las gracias que ellos han recibido, y veo las visiones, las revelaciones, las apariciones más importantes que ellos han recibido, veo todas sus vidas y sus relaciones, la acción que han ejercido de cerca o de lejos, el encadenamiento de sus trabajos y los efectos producidos por ellos hasta las distancias más alejadas. Veo todo lo que ha sido hecho, cómo ha sido todo ello aniquilado, y cómo, con todo, la bendición permanece siempre sobre las vías que ellos han recorrido, como ellos permanecen siempre en unión con su patria y su rebaño por la intermediación de gentes piadosas que guardan su memoria y particularmente como sus osamentas, allí donde reposan, son, por medio de una relación íntima que las religa a ellos, fuentes de su caridad y de su intercesión. Sin el socorro de Dios, no se podrían contemplar tantas miserias y abominaciones hacia esta caridad y esta misericordia, sin morir por ello de dolor.